Y en estos momentos vamos a entrar en una plática con el economista Alberto Acosta Burneo, quien está planteando que se vuelva a repetir la consulta popular del ITT. Pero ¿cuáles son sus argumentos? Veamos lo que escribió en su cuenta de X precisamente en días pasados y luego entraremos a formular las interrogantes pertinentes en relación a lo que está proponiendo el economista Acosta Burneo. Miren, ahí está en pantallas. Dice que errar es humano, rectificar es de sabios. Cerrar cuarto bloque petrolero Yasuní ITT es un palazo al país. En 2024 caerá el 7.5% del PIB petrolero. Se destruirán 31.688 empleos e ingreso fiscal caerá en 778 millones de dólares. ¿Cuál es la solución? Y aquí es lo que plantea el economista Acosta Burneo: repetir la consulta ahora con información real y completa del impacto. Damos la bienvenida al economista Burneo Acosta, invitado en Noticias Oro Mar. ¿Qué tan probable es que se repita esta consulta y si legalmente es viable? Bienvenido, economista. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lo que tenemos que estar claros primero es que nos hemos equivocado como sociedad. Hemos decidido hacer un suicidio colectivo. Eso va a ser cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Porque ese bloque petrolero representa el 12% de la producción petrolera ecuatoriana. Es uno de los bloques más nuevos, con mayor potencial de expansión en la producción. Entonces, ¿qué va a significar para los ciudadanos el cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador? Bueno, va a significar, por un lado, una destrucción de empleo. El estimado oficial, el Banco Central estima que se van a destruir 30.000 empleos por esa decisión. La segunda manera de la que vamos a sentir es a través de la caída en los ingresos fiscales. Menos dinero para la inversión. El Estado va a implosionar. Porque solamente el próximo año, cuando tiene que cerrarse a partir de agosto, ya el Banco Central estima que va a implicar una caída de ingresos netos para el fisco de 778 millones de dólares. Y ahí no termina el daño. Continúa con el impacto que va a tener en crecimiento económico, menos crecimiento económico. Para el próximo año, el PIB petrolero se va a contraer 7,5% según el Banco Central. Y eso significa que la economía va a tener un crecimiento mínimo, apenas 0,8%. Todo esto debido al cierre del cuarto bloque petrolero de Ecuador. Entonces, bajo esas circunstancias, es importante que se realice una consulta informada, porque la consulta tiene que ser informada, y eso no fue la consulta anterior. La consulta anterior fue engañosa. Se engañó a la población con información falsa, se les dijo ese bloque no sirve para nada, no hay ningún impacto en cerrarlos, es más los daños que provoca que los beneficios, lo cual es absolutamente falso. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es encontrar los mecanismos para poder hacer una nueva consulta. Realmente repetirla no hay cómo, lo que hay que hacer es una nueva consulta. Puede haber una nueva iniciativa y aquí los juristas nos tendrán que decir cuáles son los mecanismos. Podría haber una nueva iniciativa ciudadana para poder para hacer esa consulta nuevamente, una consulta nueva. No es una repetición realmente, sino que es una consulta nueva. O una iniciativa presidencial que también podría haber para incluir esta en una consulta popular. Cuando usted menciona en el contenido de su cuenta X que hay que repetir la consulta porque hay que entregar los insumos reales o la información real, ¿a qué se refiere? ¿Hubo una manipulación efectivamente y por qué la considera que esta consulta fue tramposa y probablemente sería hasta inejecutable? Bueno, fue tramposa primero por un tema de circunstancias. O sea, la Corte aceptó una pregunta que se había elaborado 10 años antes. Esa pregunta, cuando se elaboró, tenía todo el sentido del mundo, porque la pregunta decía, ¿está usted de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra? Pero, y hacía todo el sentido del mundo porque en esa época no estábamos extrayendo el petróleo. Pero cuando se hace esa consulta en 2023, ya el país llevaba más de 7 años extrayendo petróleo del Yasuní ITT, de este bloque petrolero. Entonces, la pregunta no podía ser, ¿está de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra? Porque ya no lo estábamos dejando, ya lo estamos extrayendo todavía. Entonces, hay un primer error de la consulta. La pregunta debe haber cambiado. Segundo error, ¿cómo es que una consulta puede tener un efecto retroactivo? Se entiende que, y tenía todo el sentido del mundo, que si es que la gente decía, no queremos que se siga ampliando la frontera petrolera, eso es otra cosa. Que no se amplíe la frontera petrolera aplica a futuro, porque hay una condición en la legislación que es la no retroactividad. No se puede, mediante un cambio
en el entorno jurídico, afectar lo que sucedió en el pasado. Entonces, en este caso, sí se hace un cambio al pasado, se tiene que cerrar lo que ya se invirtió, generando un precedente nefasto para la seguridad jurídica. Y tal vez lo más grave es la información que se dio para que los ciudadanos decidan como decidieron. Se les dijo que el Yasuní TT no genera ingresos para el Estado importantes, que es más lo que destruye que lo que genera. Aquí hubo mucha información de parte de los grupos interesados, Yasunidos, que pasaban cifras al aire muy alegres, pero que al final del día no hubo una información oficial. El Banco Central brilló por su ausencia, emitió un informe a profundidad la semana de la consulta que nunca se hizo público. Entonces, faltó información para tomar una decisión correcta. Es decir que la pregunta que formaba parte de la consulta fue manipulada, fue distorsionada intencionalmente, y es decir que el pueblo ecuatoriano se pronunció sin tener el conocimiento más mínimo de la afectación económica y de todo aspecto que está provocándole al país. Exactamente, se pronunció creyendo en la información que se le proveyó. ¿Quién le proveyó esa información? Los grupos interesados. Yasunidos lanzaba unas cifras donde decía que la afectación no pasaba de 170 millones de dólares al año y que eso muy fácilmente puede compensarse con más impuestos. Ese era el argumento. Entonces, y que el daño en cambio ambiental es gigantesco. Bueno, resulta que esa información era falsa. Resulta que el daño oficial, ya con datos oficiales del Banco Central, para este próximo año es una pérdida de ingresos fiscales de 778 millones de dólares. Tomando en cuenta que se va a cerrar el bloque en agosto, no en enero, en agosto, y ya el daño es de 778 millones de dólares. Tampoco se dio las cifras del daño que implica en destrucción de empleos. Tampoco se dijo qué implica en cuanto a menor crecimiento de la economía debido al cierre de este bloque. Entonces, al final del día los ciudadanos tomaron una decisión sin información completa. Entonces, y se van a dar cuenta más temprano que tarde, porque los resultados los veremos en la práctica muy pronto, se van a dar cuenta del palazo que implica esta consulta para el bienestar ciudadano. Sí, pero porque economista, significa asfixiarle al Estado, menos ingresos para inversión pública, menos dinero para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pero hay una premisa que dice Vox Populi e Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y frente a ese pronunciamiento que ya fue consolidado en esa consulta popular, es imposible revertir ese pronunciamiento. Definitivamente, revertir no se puede. Lo que se puede es volver a consultar, porque y aquí que los juristas nos den una siempre y cuando haya el argumento legal y constitucional. Si no se lo encuentra es imposible. Sobre un tema, y aquí los juristas nos podrían aclarar con mucha más propiedad, si es que hay alguna restricción para volver a consultar sobre algún tema. De ninguna manera se puede pensar en incumplir lo que se normó en esta consulta. Esto no se puede incumplir la consulta. Pero sí se podría volver a hacer una iniciativa para preguntar sobre un tema. Entonces se podría repreguntar sobre ese tema, porque que yo entienda, no existe una restricción para volver a preguntar. No se trata de repetir lo que ya está hecho, no se trata de incumplir lo que ya se dijo, se trata de hacer una nueva iniciativa, que puede ser de origen ciudadano o presidencial, para poder consultar sobre un tema nuevamente a los ciudadanos. Que yo sepa, no hay ninguna restricción para volver a preguntar sobre un tema en varias ocasiones, siempre y cuando corresponda a una Veamos iniciativa. Veamos entonces qué dicen los argumentos legales y constitucionales. Mire usted que en webinar de expertos petroleros se decía que estamos importando más de 7.000 millones de dólares en productos. Si dejamos de explotar el ITT, ¿cuánto más se complicaría la situación en el país? Bueno, eso es lo más triste, es que esta consulta es nociva en materia ambiental. Porque el Ecuador ahora es más dependiente del petróleo que antes, porque antes al menos tenía más ingresos que le permitían, si invertía adecuadamente, transformar su matriz energética, invertir en la generación eléctrica, en ampliar el uso de energía eléctrica, en ir sustituyendo los combustibles fósiles contaminantes. Ahora, luego de la consulta, el Ecuador va a dejar de recibir esos ingresos por el Yasuní TT, va a tener menos recursos para invertir en la transformación energética y, sin embargo, va a seguir consumiendo combustibles fósiles. Esto significa que ahora va a importar más derivados, va a seguir, y la única diferencia ambiental es que en vez de producirlos en el Ecuador, en vez de extraer ese crudo en el Ecuador, será crudo extraído en Guyana, en Brasil, en algún país vecino, pero ambientalmente no hemos hecho nada
porque no reducimos un solo gramo en emisiones de carbono. Porque el Ecuador no es que está reduciendo su consumo, el consumo de combustibles fósiles sigue subiendo. Lo que está haciendo es decir, no quiero producir yo ese petróleo para poder consumirlo posteriormente, quiero importar. Eso es lo que está diciendo el Ecuador. Ambientalmente hay dos escollos, no tiene ningún efecto. Hay dos escollos que se tiene que pasar precisamente para volverse a dar una consulta. La primera es la vía legal y constitucional y la segunda, ¿cuáles serán los pronunciamientos de los yasunidos, de los ambientalistas, de los ecoturistas? Que ellos seguramente mantendrán su posición, que haya un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, por tanto no se puede repetir la consulta. Y ahí sí va a ser complicado, mi querido economista Alberto Acosta. Yo creo que aquí la solución tiene que darnos los juristas. Y como digo, evidentemente una repetición, es decir, desconocer lo anterior es imposible y eso ya lo han dicho algunos juristas públicamente, o sea, no se puede desconocer lo que ya la población dijo en la consulta anterior, pero eso no quita que se puedan hacer nuevas consultas sobre este y muchos otros temas más. Entonces, lo que habría que buscar es el mecanismo legal y político más adecuado para impulsar una nueva consulta. Aquí la dificultad es que el presidente electo, Daniel Noboa, más bien tuvo una posición favorable a cerrar el Yasuní TT. Claro, todavía no estaba en el poder, tal vez una vez que se siente en Carondelet, ya aquí a pocas horas, se va a dar cuenta de lo que implica recibir un Estado quebrado y que lo peor está por venir, que el próximo año va a tener aún menos ingresos para hacer inversión pública. La población quiere más inversión, quiere más servicios públicos y al mismo tiempo la población vota por asfixiarle al Estado reduciendo los ingresos petroleros. Entonces hay una contradicción que nace precisamente de esa falta de información. Entonces yo sí creo que hay que buscar el mecanismo Ojalá legal. pueda haber una reparación en torno a esta afectación que va a sufrir el país. Muchísimas gracias, mi querido economista Alberto Acosta Burneo, por sus precisiones y por sus puntualizaciones. Nosotros vamos a una pausa publicitaria y regresaremos con más información aquí en Noticias por Mar. Ya volvemos.